pequena abertura, né? E, na verdade, é só uma apresentação da atividade em si, desse, né? Primeiro que tudo, eu tenho que começar dizendo que essa é a segunda conferência, que foi, segunda e última, né? Que foi programada para esse ano. Então, a primeira foi a do doutor Carlos Arboleda, sobre História da Matemática, e a segunda, né, que vai ser no dia de hoje, que é da professora Paula Joanet, que se apresenta aqui como docente da Universidade Paris-Cité, ou é pesquisadora, e não docente, não sei. Paula pode me corrigir quando ela for ao microfone. E a mediação é mediação mesmo, viu? Não é que nem. É porque a TO não gosta dessa palavra, mas aqui é mediação mesmo. A mediadora será a doutora Vanessa Moretti. Bom, isso é quanto ao programa de hoje, mas eu tenho que fazer um convite para todos os que estão aqui presentes e também pedir a todos que repassem esse convite, dizendo que nós teremos que a TO, que os pesquisadores da TO já estão mais ou menos articulados, organizados, e a nossa e as nossas pesquisas estão indo muito bem, né? E com isso nós vamos ter o segundo encontro brasileiro sobre teoria da objetivação, já em março de 2026, que é do dia 25 até o dia 27, né? Então, os trabalhos, a as propostas de trabalho ainda estão sendo aceitas, aliás, vai até a recepção de proposta de trabalho vai até o dia 15 de dezembro, então dá tempo de fazer diferentes propostas, né? E nós esperamos lá em Belém uma turma muito animada, muito alegre, porque Belém tem uma baita de uma cerveja gostosa. Nossa, bem como é? Ai, meu Deus, aquele negócio lá no cais, como é o nome daquele? É cais, docas, não é docas, né? Tem música todo dia e peixe e cerveja gostosa. Então, só falta gente para ter uma conversa gostosa, não é? Então, por favor, animem seus alunos, tá? É uma coisa que vale a pena, tá? Bom, com isso eu gastei meus 4 minutos. Então, Claudiane, toma que o filho é teu. Ok, Não, agora a bem, gente passa, o obrigada, filho é Bernadette. Da Vanessa. Beleza. Bom, boa noite, colegas, boa noite a todos e todas. Bom, meu nome é Vanessa Moretti, né? Sou professora da Universidade Federal aqui no Brasil. Vou fazer brevemente minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos até o ombro, e visto uma blusa azul, também com olhos castanhos. Bom, como disse a professora Bernadette, estamos dando início aqui a uma segunda conferência desse ciclo de conferências virtuais da Rede Internacional de Colaboração Acadêmica em teoria da objetivação. É uma alegria termos aqui essa continuidade de estudos com esse objetivo de aprofundarmos discussões, reflexões, pesquisas, né, em temas que envolvem a teoria da objetivação. Como a professora Bernadette já anunciou, hoje temos o prazer de receber a professora e pesquisadora, a doutora Paula Joanet, com a conferência intitulada Disrupção e Participação, Pensar o Coletivo a partir da Teoria da Objetivação. Destaco que, a partir das experiências da conferência anterior, nós avaliamos a importância de priorizarmos um tempo para o diálogo e para o aprofundamento das reflexões, podemos conversar um pouco. Então, nesse sentido, esse nosso encontro ele está organizado aqui, previsto para 1h30.
os primeiros 50 minutos destinados à apresentação da doutora Paula, e na sequência nós vamos abrir para discussão, para as perguntas, então vocês podem enviar suas perguntas no chat, e depois nós teremos um tempo aí para essa conversa em torno de uns 40 minutos. Apresento a doutora Paula Jonet, que é doutora em didática da matemática pela Universidade de Paris-Cité, na França, licenciada em matemática pela Universidade de Concepción, no Chile. Atualmente, realiza um pós-doutorado na Universidade de Paris-Cité, focado na aprendizagem da multiplicação através de explorações com música e som no âmbito do projeto Maths Musique. Sua pesquisa aborda a inter-relação entre corpo, ritmo e conhecimento matemático a partir da teoria da objetivação, com especial atenção às formas coletivas de aprendizagem. Seus principais interesses incluem cognição corporal, aprendizagem coletiva, semiótica, gestos, raciocínio quantitativo e processos de aprendizagem matemática na escola primária. Na conferência de hoje, como nós tivemos a possibilidade de conhecer por meio do abstract que foi divulgado, nós temos uma pesquisa que faz parte de uma investigação sobre como as atividades baseadas em som podem fomentar a aprendizagem precoce da duração como uma grandeza mensurável, considerando o potencial das intuições sensoriais iniciais no desenvolvimento de formas coletivas de raciocínio matemático. Nesse sentido, as contribuições da pesquisa avançam na discussão da possibilidade de reconhecer certas intervenções estudantis, geralmente interpretadas como disruptivas, como participativas, bem como suas implicações para o trabalho colaborativo e para a compreensão da dimensão ética e relacional da aprendizagem. Tenho a certeza que esse será mais um encontro de estudo, troca e aprofundamento para todos nós. Seja muito bem-vinda, doutora Paula, e está com você a palavra. Muchas gracias, agradezco la invitación de la Red Ricto, que bueno, me ofrece esta ocasión para compartir, pero al mismo tiempo para reforzar algunas de mis reflexiones actuales. Y bueno, también gracias a todos los asistentes. Bueno, tengo que confesar que yo preparé la presentación para 1 hora, pero intentaré acortarla para que tengamos más tiempo de presentación. Bueno, esta presentación entrelaza varios temas que me interesan, algunos recientemente, y el contenido entonces de esta presentación podría resumirse como una exploración de las condiciones del aprendizaje colectivo en el contexto de los primeros encuentros con la duración como cantidad, a través del sonido, con un foco particular en las intervenciones que pueden ser catalogadas como disruptivas. Entonces, bueno, voy a organizar esta reflexión que junta varios puntos en 4 ejes. Los primeros aprendizajes de la cantidad y la duración, el aprendizaje colectivo desde la teoría de la objetivación, la utilización pedagógica del sonido y las potencialidades para un aprendizaje colectivo y las reflexiones sobre el rol de lo disruptivo en el aprendizaje colectivo. Entonces, estos ejes temáticos van a estar presentes también en el análisis de 3 episodios que están descritos en el texto que compartí previamente, Sound in the Classroom, Exploring a Collective Learning of Duration as a Quantity. Bueno, partimos entonces con los primeros aprendizajes de la duración como cantidad. Entonces empezamos con esta primera pregunta fundamental. ¿Por qué deberíamos interesarnos por el aprendizaje temprano de la cantidad en la educación matemática y en particular por la duración? Bueno, observamos primero que razonar con cantidad es un aspecto esencial en el pensamiento matemático y bueno, quizás incluso de la socialidad humana. Y bueno, se trata de un contenido que ocupa un lugar central en los programas de estudio.
Sin embargo, es un campo poco explorado en educación matemática, en la matemática en la escuela primaria, en comparación a otros campos como son la aritmética y la geometría. Además, también, como acusan algunas investigaciones, el trabajo escolar con las cantidades tiende a enfocarse demasiado rápido en las mediciones convencionales y suele estar enseñado de una forma procedural. Entonces, como dice Ledger Scholler, muchas veces los estudiantes aprenden a utilizar cronómetros o reglas, pero hay poco espacio para la imaginación, o el movimiento, la sensación. Por otro lado, también podríamos decir que falta una complejización en la comprensión de los primeros aprendizajes. También siguiendo Pasclet Munier. Y para eso observemos que en los programas escolares la progresión para aprender las actividades suele estar declinada en tres ejes. Se comienza entonces primero con comparaciones directas para pasar a medición con unidades arbitrarias o convencionales y terminar con la medición con unidades estándares. Notemos que este recorrido tiende a descuidar la complejidad conceptual que puede existir en los primeros aprendizajes de la cantidad y la medición. Hablemos entonces de manera simplificada en el paso de la comparación directa a la medición con unidades arbitrarias. Em, bueno, entonces justamente en esta presentación yo me voy a centrar en los primeros aprendizajes, es decir, en este pasaje cuando todavía no hay una conciencia de lo que es una unidad para medir. Bueno, ahora concentrándonos en la duración, notamos que los estudiantes aprenden la idea general de cantidad a través de magnitudes específicas, como lo son la longitud, el área, el volumen, los ángulos y, bueno, en nuestro caso, la duración, que la entendemos entonces como el tiempo que transcurre entre dos eventos. La duración se distingue de otras magnitudes como lo son el área o el volumen, por ejemplo, que están ligadas a objetos visibles y estáticos. La duración, a diferencia de estas cantidades, se despliega en el tiempo a través del movimiento, del cambio y, bueno, en este caso, del sonido. Em, por otro lado, dentro de los estudios de razonamiento con cantidades, que ya son escasos, la duración ha sido un concepto al cual se le ha prestado menos atención. Por ejemplo, siguiendo las ideas de Ernest, existen trabajos, por ejemplo, en los años 70, como lo son los de Piaget, donde hay una aproximación psicológica a la adquisición de ciertas nociones temporales, pero no se ha prestado mucha atención a, por ejemplo, su arraigo en el cotidiano, a la implicación y la correspondencia de unidades temporales como los segundos, minutos y horas. Y bueno, y justamente el aprendizaje de la duración como cantidad está centrado en unidades, en las unidades estándares, como las acabo de decir, y suele vincularse a la lectura del reloj o la orientación temporal, que justamente son, digamos, capacidades que no garantizan necesariamente una comprensión de la duración como cantidad. Y esto entonces motiva su estudio. Bueno, ahora voy a dar algunos elementos del marco conceptual que me han permitido aproximarme a los primeros aprendizajes de la cantidad y de la duración.
Eh, entonces, bueno, primero entiendo una cantidad como algo que puede ser comparable, o sea, que puede ser más grande o más pequeño, más pesado, más ligero, más largo, más corto. Mm. En este sentido, cuantificar entonces consiste en hacerse una idea de cuán grande y cuán pequeña es una cantidad. Entonces, con este sentido de cuantificar, podríamos decir que, por ejemplo, calificar un objeto como grande es una operación inicial de cuantificación. Y bueno, medir vamos a entender por medir una práctica o proceso que permite cuantificar y que, bueno, generalmente está asociado a a la asignación de un número. Por otro lado, notamos también que el razonamiento con cantidades implica una relación dialéctica entre lo cuantificado y lo medido y el acto de cuantificar o medir. O sea, es por medio de estos procesos que podemos comenzar a tener acceso a lo que refiere conceptualmente estas cantidades. Notemos que las aproximaciones pedagógicas tradicionales de medición se restringen en general a la cobertura de objetos por medio de unidades. Sin embargo, existen otras formas de medir. Por ejemplo, formas las que llaman de Freitas y Sinclair, formas menores de medición. Estas formas menores de medición consisten a maneras relacionales y analógicas, es decir, proporcionales, de coordinar dos procesos materiales, dos procesos que tienen lugar en medios materiales distintos. Se tratan también de prácticas que también han sido constituidas histórica y culturalmente. Por ejemplo, el gnomo y los relojes solares sirvieron en ciertos momentos de la historia para medir el tiempo a través de las sombras que se generan. Y, por ejemplo, también en Birmania, algunas comunidades medían distancias según hasta dónde se escuchaba el sonido de, por ejemplo, un ganado, etc. Entonces vemos que en estos dos ejemplos hay una correlación de procesos que implican materialidades diferentes. Por ejemplo, en el gnomon está relacionado el paso del tiempo y el movimiento de la sombra. Y esto permite entonces tener una noción del paso del tiempo. En el caso de Birmania, entonces hay una medición menor de la distancia por medio de la correlación entre el aumento de la distancia y la disminución del volumen. Entonces, en este contexto surgen las preguntas. ¿Cómo tienen lugar los primeros aprendizajes de la duración como cantidad? Y cómo la coordinación entonces de ciertos procesos materiales y corporales pueden participar en la toma de conciencia progresiva de las unidades de medida o, bueno, o de la duración como cantidad. Y bueno, respecto a eso yo hago la hipótesis de que la coordinación de procesos materiales y corporales involucrados en la cuantificación temprana de la duración pueden ser fundamentales en los primeros aprendizajes de la cantidad, antes de la conciencia de las unidades de medida. Bueno, ahora entonces pasamos al eje del aprendizaje colectivo. Ya. Bueno, en la investigación en educación matemática se ha prestado históricamente una atención al aprendizaje de manera individual. Podemos identificar esta orientación con varios factores que están entrelazados, como la autonomía como principio pedagógico privilegiado, em, también, bueno, en donde, perdón, ser capaz de razonar por uno mismo sin ayuda se convierte en el eje del aprendizaje. También tenemos entonces la visión humanista del aprendizaje que está centrada en el desarrollo de un pensamiento lógico, la abstracción y el rigor.
Y vemos también que esta aproximación aparece como un eje en la realización personal, por ejemplo, de cada alumno. Otro factor que podríamos mencionar es el culto al individuo característico de las sociedades modernas y contemporáneas, donde la subjetividad se concibe como una entidad autónoma, separada de las demás, y el éxito personal se convierte entonces en una medida del valor educativo. También podríamos decir que esta perspectiva se apoya en aproximaciones del aprendizaje como un proceso cognitivo individual, en aproximaciones racionalistas e idealistas, y que, bueno, tienden a situar el pensamiento en el ámbito de la mente, el interior de los individuos. Bueno, y sin embargo, estas limitaciones entonces han sido ampliamente discutidas por enfoques socioculturales. Bueno, también desde la teoría de la objetivación existe un proyecto político social emancipatorio que busca desestabilizar la figura del individuo autónomo como centro del aprendizaje para pensar otras formas de aprendizaje que permitan la producción de sujetos reflexivos y críticos. Entonces, desde este enfoque surge la pregunta, ¿cómo pensar lo colectivo en contraste con lo individual en el aprendizaje? Bueno, entonces para abordar esta pregunta quisiera primero subrayar un punto fundamental. Y es que el aprendizaje tiene un carácter inexplicablemente social, eh, lo cual permite en parte oponerse entonces a estas perspectivas individualistas del aprendizaje. Entonces, esta afirmación se sostiene, por ejemplo, en que la cognición tiene un lugar en el plano social. Esta perspectiva, entonces, por ejemplo, puede expresarse en el marco de la cognición sensual desarrollado por Luis, donde entonces se concibe el pensamiento de una manera no representacional y no mentalista, sino más bien externalista. Y entonces el pensamiento no es concebido como algo interno, sino como algo que ocurre en el plano social en relación con otros y en el mundo. Eh, el pensamiento también podríamos considerar que se desarrolla a través y en formas sociales históricamente constituidas, como los artefactos, signos, objetos y discursos. Por otro lado, desde la teoría de la objetivación, aprender implica entrar en relación con saberes que tienen una genealogía social e histórica. Y finalmente, todo proceso de aprendizaje implica negociar, o al menos en el aula, implica negociar significados y posicionarse subjetivamente dentro de un contexto social y cultural. Em, bueno, ahora bien, aunque muchas teorías reconocen esta dimensión social del aprendizaje, no todas conciben como el lugar mismo donde ocurre y acontece el aprendizaje tal como lo concibe la teoría de la objetivación. En muchos casos, lo social aparece como un medio, un contexto, una condición contingente e incluso efímera, pero no constitutiva del aprendizaje. Por ejemplo, en el socioconstructivismo, las interacciones sociales son vistas entonces como un insumo para el aprendizaje individual. Según esta perspectiva, los estudiantes aprenden en medida que interactúan significativamente con su entorno, pero el aprendizaje propiamente dicho ocurre en el interior del sujeto. Bueno, en la teoría de la objetivación, en cambio, esta relación se piensa de otra manera. El aprendizaje entonces no se reduce a una producción subjetiva ni se concibe como una internalización de significados externos. En la medida que el objeto de saber se revela progresivamente a la conciencia de los estudiantes, sí, tenemos que considerar esto también, que en la medida entonces que el objeto de saber se revela progresivamente a la conciencia de los estudiantes, cada sujeto refleja la experiencia de un modo singular.
que es lo que Luis, o desde la teoría de la objetivación, se llama el concepto. Pero, sin embargo, el concepto, aunque sea una manifestación singular, no es puramente subjetivo. Es también una entidad objetiva, ideal y material y una forma de conciencia históricamente configurada. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje se sitúa, no se va a situar dentro del individuo, sino en el plano de la actividad colectiva, donde confluye lo objetivo y lo subjetivo. Bueno, entonces por eso la teoría de la adjetivación, desde mi punto de vista, va a desestimar en general metodologías centradas en cuestionarios, entrevistas, que extraen al sujeto de su contexto social, cultural de aprendizaje. O sea, lo sacan de la actividad matemática que tiene lugar en el aula o en la sala de clase. Bueno, una vez dicho esto, ahora es importante notar que el aprendizaje colectivo no va a ser algo dado. Entonces, a pesar del carácter social del aprendizaje, a pesar de la proximidad espacial que puede existir en el aula, eso no implica que el aprendizaje sea colectivo. ¿Sí? Por ejemplo, el aprendizaje entonces que puede tener lugar en clases magistrales o en aulas conducidas por pedagogías orientadas socioconstructivistamente, no necesariamente entonces va a dar cabida a un aprendizaje colectivo. Vamos a considerar que el aprendizaje colectivo entonces más bien surge de ciertas condiciones que lo hacen posible. Entonces, bueno, de aquí surge la pregunta: ¿qué significa aprender juntos o qué condiciones permiten la emergencia de aprendizajes colectivos? Entonces, para esto puede ser útil ir al origen etimológico de la palabra colectivo. La palabra colectivo proviene del latín collectivus, derivado de coligo, que significa recoger. Este verbo se compone de con y lego, junto y recoger. Entonces, así su raíz etimológica refiere a la idea de recoger juntos, que bueno, se conjuga bien en este contexto la idea de adquisiciones colectivas de nociones. Bueno, esto nos invita a pensar el colectivo entonces más allá de la mera pluralidad, sino, o a la mera suma de individualidades, sino entonces más bien en cuanto a la existencia de un rasgo común, a una forma de unificación de los participantes que componen el colectivo. Entonces de ahí surge otra pregunta que es: ¿qué es lo que unifica a una clase que aprende? Entonces, para caracterizar el aprendizaje colectivo, bueno, siguiendo las ideas de Luis, se vuelve fundamental volver a la noción de actividad. Entonces, el carácter del aprendizaje, según la teoría de la objetivación, va a depender del tipo de actividad en la que participan estudiantes y profesores. Digamos entonces que actividades alienantes van a producir, por ejemplo, aprendizajes alienantes. Bueno, en un artículo de 2023, Luis identifica ciertas condiciones para un aprendizaje colectivo. Primero, entonces, la existencia de un objeto de aprendizaje compartido que se revela progresivamente a la conciencia de los participantes a través del trabajo conjunto de docentes y estudiantes. Una ética comunitaria basada en el compromiso de implicarse a fondo en la actividad, en la responsabilidad o el reconocimiento de la voz del otro y el cuidado del otro. Entonces, volviendo a la idea del carácter social del aprendizaje, podemos decir que si bien
la actividad está intrínsecamente constituida del tejido de las relaciones sociales en el aula, es el tipo de relaciones sociales que van a llevarse a cabo las que van a definir el tipo de aprendizaje. Entonces, así lo que unifica a la clase es la emergencia de nuevos sentidos que contribuyen a develar progresivamente el objeto común del aprendizaje y o dar a, em, que permitan hacer emerger nuevas formas éticas de relacionarse. Entonces, por ejemplo, recogiendo esta cita, tenemos que en la medida en que estamos envueltos en la actividad y comprometidas con ella, prestando continuamente cuidado al otro, nos mantenemos pegados unos con otros, trabajando juntos más allá de nuestras diferencias. Bueno, entonces esto va a contrastar con un ideal constructivista de la sala de clases donde existe una pluralidad de subjetividades que están construyendo su propio saber. Ahí no va a existir entonces este propósito de crear este tipo de unificación. Bueno, estas condiciones no van a ser suficientes para abordar enteramente la complejidad del fenómeno desde un punto de vista micro, como microgenético. Entonces eso, o bueno, al menos en mi reflexión, dio cabida a las siguientes preguntas. ¿Cómo emerge efectivamente el aprendizaje colectivo? ¿Qué tipos de interacciones sociales y producciones semióticas en el aula pueden sostener las formas colaborativas de aprendizaje? ¿Qué rastreamos en los hechos cuando intentamos reconocer la presencia de estas condiciones? O sea, sería un poco cómo leer los datos para dar cuenta del aprendizaje colectivo. Bueno, entonces, para abordar estas preguntas desde la teoría de la subjetivación, bueno, resulta pertinente hacer un contraste con otras perspectivas y para esto entonces me basé en el trabajo de Tower y Martín, que tratan de dar cuenta de un aprendizaje colectivo sobre cimientos en activistas. Bueno, desde esta aproximación el trabajo conjunto surge de la coordinación, entendida como correlación entre los comportamientos de dos o más sistemas que están acoplados, en acoplamiento sostenido, expresada como una coherencia en el comportamiento de los sistemas por encima de lo esperado, dado lo que esos sistemas son capaces de hacer. Em, Bueno, por otro lado también, de la perspectiva en activista, se valora la continuidad fluida de la coordinación entre estudiantes. La coordinación es la base entonces y se espera que esto genere una suerte de fluidez, lo que va a llevar a valorar el trabajo conjunto como los grupos que de alguna manera tienden a tener intercambios que pueden parecerse a un monólogo. Esto, por ejemplo, lo vemos en esta cita, donde se caracteriza el trabajo de un grupo de estudiantes que, según los investigadores, trabajan conjunto. Dicen, no hay interrupciones bruscas en el flujo, ni discursos superpuestos, ni desacuerdos, ni indicios de que una persona necesita explicar o volver a explicar su pensamiento a los demás, etc. Ahora tenemos claro que las transcripciones de interacciones que no tienen carácter compartido no se pueden leer con fluidez. Y bueno, de hecho, una de las aproximaciones metodológicas de estos investigadores consiste en borrar los nombres de los estudiantes
para dar cuenta de entonces interacciones que pueden leerse o que se ajustan a un monólogo. Bueno, desde la teoría de la objetivación, entonces, esta visión basada en la continuidad y la fluidez del colectivo no es afín a una forma de entender la realidad de manera dialéctica, es decir, como como proceso, como movimiento y contradicción. Bueno, desde la teoría de la adjetivación, entonces, vamos a decir que el colectivo no es un organismo uniforme, sino que una configuración heterogénea atravesada por tensiones y contradicciones. Es una entidad, entonces, que va a ir más allá del conjunto de los yoes. Así, entonces, trabajar junto al otro no se va a traducir por estar de acuerdo con el otro. Desde la teoría de la adjetivación, entonces, siguiendo los planteamientos, por ejemplo, de Luis, se valora la diferencia. Entonces, así donde desde el activismo se va a privilegiar la coordinación, en la teoría de la objetivación, al menos desde mi punto de vista, nos vamos a interesar en la tensión, en las oposiciones y en las contradicciones como motores del aprendizaje colectivo. Em, Desde esta visión del aprendizaje, los opuestos se van a unir para crear algo nuevo en un movimiento dialéctico transformador. Bueno, dicho de otra manera, las configuraciones emergentes que permiten una progresión en la conciencia del objeto del aprendizaje o en los modos éticos de participación en el grupo van a nacer justamente de las contradicciones internas que impulsan lo nuevo. Estas transformaciones va a ser lo que va a permitir que se avance en el proyecto colectivo común. Entonces, en base a esto deberíamos, cuando estamos preguntándonos a qué prestar atención para dar cuenta del aprendizaje colectivo, observar cómo las tensiones pueden permitir producir nuevos sentidos respecto al saber o respecto al marco ético comunitario. Bueno, ahora pasemos a la disrupción o lo disruptivo. Bueno, la disrupción puede entenderse como, en general, como una ruptura o una interrupción brusca de algo. Las disrupciones pueden querer quebrar ciertas pautas de conducta o de valores sociales y suelen interpretarse, perdón, como amenazas al orden de la armonía de un grupo. Bueno, sin embargo, desde una lectura dialéctica, la disrupción porta un potencial generativo, puesto que introduce una fractura en la organización existente y abre la posibilidad a la reconfiguración del colectivo. Bueno, evidentemente su efectividad en estos términos va a guardar relación con la transformación efectiva que pueda generarse respecto al proyecto común de la clase. Bueno, y notamos entonces que, por ejemplo, perspectivas como la que acabo de señalar, basadas en el activismo, proveen una aproximación menos fructífera para dar cuenta cómo las disrupciones pueden ser algo constitutivo del aprendizaje. Y bueno, entonces de aquí surgen las siguientes preguntas. ¿Qué formas disruptivas pueden observarse en la sala de clase? Y sí, que las formas disruptivas atentan necesariamente contra las condiciones de un aprendizaje colectivo o pueden, por el contrario, volverse productivas y en qué condiciones. Bueno, ahora para finalizar con el cuarto eje, vamos a pasar al sonido. Em, entonces, bueno, quisiera
partir diciendo que desde un paradigma encarnado de la cognición, desde ya varios años que se ha subrayado la escasa atención que se ha prestado al rol de la sensorial, de los sentidos, en los procesos de aprendizaje. Bueno, pero también podemos notar que si se compara la atención prestada a la audición o en otros sentidos respecto a la visión, tenemos que ha sido bastante escaso. Y bueno, eso lo podemos explicar que desde un paradigma occidental se ha privilegiado la visión frente a otros sentidos. Y bueno, se le ha considerado como sinónimo de verdad, lo que puede, por ejemplo, rastrearse en los dichos ver para creer o la verdad está a la vista. Bueno, y también en educación matemática podemos notar que existe un campo más consolidado de la visualización, pero no existen campos que estén organizados respecto a otros sentidos. Bueno, una de las motivaciones para introducir el sonido como recurso pedagógico viene de reflexiones de la cineasta Lucrecia Martel, quien afirma: el sonido necesita tiempo y eso es en sí una actitud ante el mundo. Bueno, el sonido lo imaginamos como algo que se emite en nuestra dirección. Sin embargo, al contrario, la mirada se dirige hacia el objeto, siempre es dominación. Con el sonido hay que disminuir un poco el ego, dejar que venga. No se puede escuchar algo hablando muy alto o moviéndose. Implica cierta humildad. Bueno, entonces, siguiendo esta reflexión, podríamos decir que las cualidades del sonido tienen un potencial único, aunque evidentemente no inmediato, para apoyar el aprendizaje colectivo. Y es que surge simultáneamente para todos los presentes en el espacio, convoca una atención compartida, requiere silencio común para ser escuchado y permite la convergencia de múltiples actores en una producción sonora colectiva. Bueno, en este contexto entonces que me pregunto, ¿pueden estas características efectivamente potenciar un aprendizaje colectivo? Bueno, termino entonces con estos 4 ejes temáticos y entonces en resumen presento un conjunto de preguntas que están interconectadas. Y es: ¿cómo emergen las primeras formas de aprendizaje de la duración en el contexto de actividades con sonido? ¿Qué formas de significación intervienen en el aprendizaje y qué recursos multimodales disponen los estudiantes y profesores? ¿Qué rol juega en la coordinación de procesos materiales y corporales cuando se utiliza el sonido? ¿Cómo pueden emerger formas colectivas de aprendizaje en el contexto de actividades sonoras? ¿Y de qué modo las disrupciones pueden contribuir a esa emergencia? Ya. Entonces, bueno, pasamos al análisis. Entonces, como les decía, voy a presentar el análisis de 3 episodios que estaban en este texto que compartí con anterioridad. Y bueno, estos episodios están basados en un trabajo regular que realicé con una profesora que implicó una clase de segundo grado en París con estudiantes de 7 a 8 años durante el año escolar 2024-2025. Este trabajo entonces se inscribe en el proyecto de postdoctorado llamado Math Music, que está centrado en el aprendizaje de la multiplicación a través de la cantidad y la medida. Las sesiones en este proyecto fueron diseñadas colaborativamente con la profesora e implementadas principalmente por ella. Las de este año, porque en otros años trabajé con otras profesoras.
Y entonces, para efectos de esta presentación, seleccioné una parte de una sesión que fue elegida porque se ajustaba a las preguntas que acabo de plantear. Bueno, entonces, respecto a esta sesión. Esta sesión analizada forma parte de una secuencia de aprendizaje más amplia de la duración como cantidad que está basada en actividades con el pulso. Las pulsaciones musicales. En la secuencia, entonces, hubo sesiones anteriores a la analizada en las que los estudiantes tenían que seguir el pulso de distintas canciones y otras en las que se sincronizaban con la pulsación del reloj y que, bueno, estaban evidentemente también acompañadas con ciertas reflexiones en torno a la duración y al tiempo como unidad. Em, en la sesión analizada, los estudiantes trabajaron en pequeños grupos de 3 a 4 estudiantes. En esta sesión, los estudiantes debían comparar la duración de 2 audios de sonidos de animales. Y bueno, el objetivo pedagógico de aprendizaje era que los estudiantes utilizaran la pulsación para comparar las duraciones. Entonces vemos que notamos que el objetivo pedagógico no es el mismo que el objetivo de investigación, porque acá se espera que haya un trabajo con unidades. Bueno, este es el audio del croar de la rana que se les presentó a los estudiantes, que duraba 10 segundos. Y este es el audio de la estridulación del grillo que dura 5 segundos. Bueno, para el análisis de los datos, alineándome a directivas metodológicas de la teoría de la objetivación, utilizo una aproximación multisemiótica microgenética. Y bueno, la colecta de datos incluyó video y audio de las sesiones. Se siguieron protocolos según estándares éticos que incluye el consentimiento de la captación de imagen. El video de la sesión analizada fue transcrito parcialmente en un segmento de 20 minutos o 25, no alcanzo a ver bien. Y bueno, el análisis se focalizó en el uso de recursos semióticos multimodales por parte de la profesora y el estudiante, como gestos, diálogo, posturas, expresiones faciales, entonación e interacción con objetos y artefactos. Bueno, ahora entonces voy a pasar al análisis de estos 3 episodios. Bueno, antes de eso contextualizo un poco durante los 20 minutos previos al segmento que he analizado. Tuvo lugar la introducción de la tarea, donde bueno, se hizo escuchar a los estudiantes, a todos al mismo tiempo, los sonidos que estuvieron secuenciados. Primero se escuchó uno y luego el otro. Bueno, también previamente a los episodios que voy a detallar, los estudiantes expresaron las maneras de resolver esta tarea. Y bueno, la mayoría de los grupos identificaron correctamente el sonido de la rana como el sonido más largo. Bueno, sin embargo, el pulso no emergió como una herramienta para resolver la tarea y la estrategia errónea predominante fue el conteo discreto de sonidos. Por ejemplo, los estudiantes contaron crack, 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 como 4 sonidos. Y bueno,
El error entonces consiste en que no se considera una unidad consistente para medir, porque, bueno, como lo acabo de realizar, o sea, como el sonido que acabo de mostrarle, la duración de todos los cracks no es la misma. Bueno, esta estrategia presenta una inclinación común de los estudiantes de contar entonces unidades no consistentes. Y bueno, entonces los episodios que voy a presentar ocurrieron después de que los estudiantes explicaran las estrategias que siguieron, y entonces son episodios en los que se exploraron las limitaciones de la estrategia de contar sonidos discretos. Bueno, entonces paso al primer episodio que lo llamo desafío de la estrategia de conteo de sonidos discretos. Bueno, en este episodio la profesora y los estudiantes enmarcaron diferentemente el objeto del aprendizaje, desafiando conjuntamente la estrategia de conteo discreto. Entonces ahora les voy a mostrar un extracto de este episodio. Ah, a ver. Algo pasa que no está el video. A ver. Ya no estaba, estaba después. Mm, Entonces voy a tener que avanzar y después vamos a, a ver el análisis. Ya. Bueno, entonces aquí vemos que se reconfigura entonces el objeto del aprendizaje. em, Primero, en esta comparación entre dos sonidos, el sonido largo del crack y el sonido más corto, crack, crack. Y vemos que el crack, crack tiene dos sonidos discretos, mientras que el más largo tiene un sonido. Entonces vemos que para justamente desafiar la estrategia de conteo es fundamental poder identificar un croar largo y un croar corto. Entonces, para producir esta tensión y revelar esta diferencia entre el croar largo y el croar corto, la profesora utiliza múltiples recursos semióticos: la entonación, el ritmo, la duración del sonido y, bueno, notablemente esta textura gutural del sonido, cuando hace... Em, bueno, esta exageración estética y teatral de la profesora, a mi entender, no es periférica ni superflua. Es una herramienta semiótica, puesto que este modo expresivo subraya la duración del croar. Por otro lado, justamente eh, este carácter estético y teatral de la profesora nos remonta a la dimensión poética y afectiva del aprendizaje. Las risas de los estudiantes no son solamente una distracción, sino que revelan un asombro ante el actuar de un cierto modo, que, bueno, de cierta manera es disruptivo, como voy a señalar a continuación.
y quizás un goce estética y una aplicación afectiva en el proceso del aprendizaje. La, la risa compartida también podríamos decir que abre un espacio de complicidad que amplía las posibilidades del proyecto común. Bueno, respecto a la dimensión ética, notamos que la postura performativa de la profesora tiene un valor ético y relacional. Su cuerpo se coloca frente a los estudiantes de manera teatral y receptiva, vulnerando por un momento su posición institucional de resguardo del orden bajo un semblante de seriedad. Al hacerlo, asume un riesgo y se compromete con el grupo. Esta vulnerabilidad contribuye a la elaboración conjunta del marco ético. Y vemos que los estudiantes responden activamente asumiendo también su compromiso. Esto también durante la conversación que transcurre luego de estos contraejemplos de la profesora. Bueno, notamos entonces que por medio de estos intercambios, la profesora y los estudiantes hacen explícita la contradicción del conteo discreto como medio de comparar sonido. El sonido más largo vemos que no necesariamente es el que tiene más croares. Esta afirmación se entreteje en la intervención de la profesora y en las respuestas atentas de los estudiantes. Y bueno, este hallazgo se encarna finalmente en un desafío que se expresa a través de la entonación, la gestualidad y la expresión facial de la profesora al final de este episodio y en los rostros atentos de los estudiantes. Estas acciones entonces ayudan a establecer o restablecer un objeto compartido en el horizonte. Un objeto que va a seguir entonces guiando la actividad de la clase. Bueno, desde una lectura dialéctica podríamos decir que la estrategia de conteo inicialmente sostenida por los estudiantes es confrontada al contraejemplo propuesto por la profesora. Entonces el grupo entero, la sala de clases, se encuentra frente a esta proposición y elabora una nueva aproximación, que es la refutación de la estrategia de conteo, lo que permite entonces avanzar en la comprensión de la duración como una magnitud. Y podríamos decir también que la producción teatral de la profesora B introduce una tensión o una ruptura o una disrupción en la seriedad institucional, digamos, que en general debiese encarnar el profesor a través de este gesto lúdico y performativo. Sin embargo, esta disrupción vimos que era productiva en un sentido respecto a la orientación hacia el objetivo de aprendizaje de la actividad, como también respecto al marco ético. Bueno, ahora vamos a pasar al episodio 2, que es, lo llamo imitación colectiva del croat. Bueno, aquí vemos que luego de varias intervenciones, los estudiantes empiezan a imitar colectivamente el croat de la RAD. Ya. Notamos primero que este coro que producen los estudiantes puede interpretarse como una disrupción del marco disciplinar.
Bueno, en efecto, en una clase de matemáticas, la palabra articulada y la argumentación verbal pueden ser socialmente, o sea, se entienden en general como los medios legítimos de participación, mientras que el ruido y la risa tienden a ser marginalizados. Entonces, la risa y sonrisas de los estudiantes en este contexto pueden expresar tanto el placer de producir el sonido como también un cierto goce de una subversión compartida. Bueno, sin embargo, esto a mí me parece que no atenta directamente contra el marco ético de la clase, pues la profesora todavía puede ser atendida por los estudiantes y pareciera hacerlo a través del sonido del coro, aunque bueno, en todo caso puede ser discutible. Ah. Em, bueno, además que este coro para mí tiene fuertes implicaciones cognitivas y afectivas. Entonces, respecto a lo cognitivo, notamos que a medida que los estudiantes reproducen el croar, el sonido resuena en sus cuerpos, generando un espacio experiencial compartido. Al repetir, variar y coordinar sus vocalizaciones, los estudiantes comienzan a ajustar sus sentidos de lo que se considera largo y corto. Podemos entender este proceso como lo que he llamado refinamiento perceptivo colectivo, un modo de afinar los sentidos, de sintonizar colectivamente la percepción con las diferentes duraciones y de transformar una experiencia sonora en una experiencia cuantitativa, o al menos reorientarse hacia ella. Y justamente este refinamiento colectivo podría entonces tener efectos, por ejemplo, para producir una forma menor de medición. En cuanto a lo afectivo o ético, notamos que, bueno, yo noto que la imitación colectiva reafirma el compromiso y el sentido de pertenencia a un grupo de los estudiantes. El grupo entonces elabora una obra común, que es esta sinfonía de voces en las que variaciones individuales se entretejen dentro de un marco compartido. Cada voz aporta una diferencia que lo potencia. Podríamos decir desde una perspectiva dialéctica que cada voz niega y afirma el coro al mismo tiempo. Al diferenciarse, lo mantiene vivo y lo hace transformarse. Bueno, no sé si notaron, pero hacia el final del segundo croar colectivo se escuchaban algunas tonalidades más agudas, como el croar. Bueno, estas variaciones pueden parecer a primera vista disruptivas porque provocan una mayor distancia con el marco disciplinar, son más disonantes, digamos. Y por otro lado, también podríamos decir que son disruptivas respecto al coro porque no se ajustan a su tonalidad. Pero a mi modo de ver, esta disrupción no destruye la experiencia colectiva, sino que la renueva, puesto que la diversidad tonal amplía las posibilidades expresivas del grupo, introduciendo una huella singular de estos estudiantes en la sinfonía común. Entonces, para mí estas diferencias son una forma de compromiso creativo con el producto compartido y una forma de participar sin romper la colectividad, puesto que todavía se puede seguir experimentando esta larga duración. Notamos que al final la profesora irrumpe con un gesto seco diciendo stop, y vemos que todos los estudiantes se callan. Bueno, este gesto podríamos pensarlo como un cierto límite y una reafirmación de su autoridad o este marco disciplinar, reconduciendo entonces la disrupción. Y bueno, en ese sentido, el silencio
no sería necesariamente obediencia, sino una reconfiguración del vínculo ético al implicar el reconocimiento de la posición de la profesora. Y bueno, podríamos decir entonces que también desde un punto de vista dialéctico, esta forma coral emerge también en tensión con la intervención teatral de la profesora, lo que tal vez la pone en una cierta posición de conflictividad respecto a la disciplina que la profesora resolvería con este stop, pero que también prolonga el sentido del efecto de este croar desde el punto de vista perceptivo y también desde el punto perceptivo, desde el punto de vista ético. Bueno, ahora pasamos al último episodio, donde dos estudiantes utilizan gestos rápidos con las manos luego de estos largos croar. Ah, bueno, lo voy a poner de nuevo y presten atención a la derecha de la imagen. Entonces ahí se ve a esta alumna que hace el "oh", sí, que es un gesto que ella repite varias veces y que hay otro estudiante que también repite varias veces. Bueno, respecto a esto, vemos que y esto, bueno, este episodio sirve para aclarar fundamentalmente cuestiones del aprendizaje temprano de la duración como cantidad. Bueno, un primer punto es que estos gestos aparecen como procesos. Primero, observamos que estos gestos no parecen tener el objetivo de un conteo preciso, porque se ejecutan rápidamente, de manera fluida. Tampoco vemos a los estudiantes mover la boca tal vez para mantener un conteo, ni no hay una postura tensa, etcétera, etcétera. Entonces, más bien, a mí me parece que estos gestos parecen como procesos táctiles, rítmicos y visuales. Bueno, de hecho, yo interpreto estos gestos como una forma temprana de cuantificación. Porque, bueno, los estudiantes parecen explorar la interacción de dos procesos materiales, el movimiento táctil rítmico con los dedos y la experiencia auditiva del sonido, ya sea a través de la escucha del sonido o a través de la producción vocal del sonido, como en este caso que la niña hace "oh". Estos gestos estos gestos pueden considerarse entonces como una forma corporal de interactuar con la duración, lo que entonces posiblemente refleja un sentido analógico de la cantidad. Es decir, que la duración se corresponde a la prolongación de este sonido, o sea, un sonido va a ser más largo cuando este proceso pueda prolongarse por más tiempo. Ya. Y bueno, aunque esta actividad no implica una medición convencional, representa para mí un primer intento de discretizar el tiempo, interpretando entonces como estos intervalos rítmicos de los dedos como especies de protounidades, unidades que son táctiles, temporales y sensoriales, que más tarde entonces podrían servir como base para establecer unidades convencionales. Bueno, entonces paso a las conclusiones. Bueno, a través del análisis de estos episodios hemos podido identificar ciertos aspectos que permiten valorizar el aprendizaje colectivo y nutrir reflexiones relevantes respecto a las preguntas de investigación. Y bueno, voy a retener algunos puntos. En primer lugar, respecto al aprendizaje de la duración como cantidad, pensar el aprendizaje de la duración como cantidad implica reconocer que la conceptualización de las magnitudes no se reduce a la manipulación de unidades convencionales.
sino que puede gestarse la coordinación sensible de procesos materiales y corporales. En este sentido, las experiencias sonoras en el aula ofrecen un terreno especialmente fértil. El sonido introduce una materialidad que se presta a la exploración colectiva y posiblemente a la emergencia de formas menores de medir. Esto podría tener implicaciones en la manera de concebir la progresividad conceptual sugerida por el currículum y en las aproximaciones pedagógicas que la acompañan. Em, Perdón. Bueno, ciertos investigadores han sugerido que la enseñanza de la duración debería no ser tan tempranamente, a menudo, por ejemplo, destacando las dificultades para corresponder las unidades convencionales de tiempo en un sistema sexagesimal. Pero, sin embargo, si incluimos esta aproximación, se podría abrir la discusión justamente de esta progresión. Bueno, y otro aspecto que me parece fundamental también es que el sonido parece dar lugar, perdón, a formas no discursivas de relación social que merecen ser analizadas desde un punto de vista ético, especialmente en un contexto en que las relaciones sociales tienden a perder peso entre las nuevas generaciones. Si bien entonces estas experiencias colectivas que hemos visto en estos episodios podrían ser propiciadas por otras materialidades, pienso que en el sonido hay un carácter imbricado entre las dimensiones semióticas, afectivas, estéticas y éticas que podrían constituir una especificidad que merece ser investigada. Bueno, en segundo lugar, observamos que concebir el aprendizaje desde la teoría de la Minha parece que deu uma pausa no áudio da Paula. Sí, se quedó pausada. Yo no la volví a escuchar hace algunos segundos. Sim. Paula, nós não ouvimos você. Hola, disculpa, se me apagó el computador donde estaba haciendo la presentación, pero bueno, afortunadamente no estábamos llegando al final. Entonces, bueno, voy a terminar sin la presentación por el momento mientras prendo de nuevo el otro computador. Y bueno, estábamos en lo que refiere, claro, al aprendizaje colectivo desde la teoría de la objetivación. Y es que, bueno, la teoría de la objetivación nos invita a desplazar la mirada desde el individuo hacia la actividad colectiva. Entendida entonces no como un estar juntos en la sala de clases, sino como una configuración dialéctica de diferencias. Entonces, aprender juntos no va a significar coincidir, ni coordinarnos, ni fluir, sino que sostener tensiones que posibiliten la emergencia de nuevas formas de compromiso ético, de conciencia y de relación con el saber. Bueno, también desde respecto a lo disruptivo, bueno, reconocer el potencial de lo disruptivo nos invita a repensar la dinámica del aula más allá de la ideal de continuidad. Pensando entonces estos momentos de disrupción como momentos de transformación donde el grupo puede reconfigurar sus relaciones éticas y sus relaciones al saber. Bueno, desde este punto de vista, quizás el grupo adquiere una cierta fragilidad
Pero bueno, es sin embargo en esta inestabilidad donde se posibilita lo nuevo. Y bueno, en este sentido también, desde las disrupciones, he observado que esta distinción entre el marco disciplinar y el marco ético podría constituir un punto clave para comprender mejor las tensiones que habitan en el aprendizaje. Por ejemplo, nos podríamos preguntar en qué medida la ruptura del marco disciplinar atenta contra el marco ético comunitario. Y bueno, me parece que justamente las relaciones entre lo disciplinar y el marco ético no son evidentes y que entonces tienen como consecuencia la necesidad de una indagación quizás más profunda en lo que significa realmente el compromiso, la responsabilidad y el cuidado del otro en distintos contextos. Y bueno, como entonces algunas preguntas que quedan abiertas, por ejemplo, es cómo formas no autoritarias de sostener este marco disciplinar institucional pueden emerger en una labor conjunta y bueno, de manera más general, cómo velar por las condiciones pedagógicas que posibiliten un aprendizaje verdaderamente colectivo. Bueno, muchas gracias por su atención. Muito obrigada, Paula, pela sua fala, por compartilhar conosco aqui os resultados e o andamento da sua pesquisa. É muito interessante aqui o que você apresenta para nós, né? Essa possibilidade de compreender essa exploração das materialidades nos processos de aprendizagem da duração como quantidade. Vou compartilhar aqui com os colegas a possibilidade de perguntas, então está aberto aqui para a gente dialogar. Se alguém quiser fazer perguntas, né, considerações, colocações, esse é um momento aqui para nós conversarmos. Alguém gostaria de começar? Bom, enquanto o pessoal vai se aquecendo, eu vou fazer uma pergunta de curiosidade metodológica, Paula, um pouco para entender como se deu o andamento da sua pesquisa. Você relatou aqui o trabalho com as crianças e a organização das sessões. Como foi isso? Quanto tempo você ficou com as crianças? Quantas foram as sessões, né? Durante quanto tempo teve esse acompanhamento? E aí eu vi, né, nas imagens um pouco da organização, né, dessa coleta das imagens. Como que você fez isso? Eu vi que tinha um celular, uma câmera, né? E qual era o tamanho da sala? Conta um pouco para a gente, porque acho que a gente tem realidades muito diversas, né, aqui nos países que tem, aqui na América do Sul se envolvido no estudo da TO, então a gente tem buscado formas de dar conta aí dessa diversidade. Então, se você puder compartilhar um pouco com a gente essa questão da metodologia, eu agradeço bastante. Ok, muchas gracias por la pregunta, que bueno, claro, me parece muy pertinente porque, claro, como se observa en estos episodios que mostré, la sala estaba constituida por 3 estudiantes, lo que no es normal en Francia. Fue un caso particular de este colegio. Bueno, trabajé también con otras clases que eran un poco más numerosas, pero bueno, entre 20 y 30 estudiantes. Entonces, bueno, en este proyecto postdoctoral, que como decía estaba centrado en la multiplicación a través de la exploración musical y de sonido, trabajé entonces con varias profesoras. El primer año empecé a trabajar con 2 profesoras, finalmente trabajé con una. Y bueno, en general entonces yo elaboraba una propuesta de clase y la discutía con la profesora en sesiones semanales y luego era la profesora que ponía, que llevaba a cabo la sesión. Eran entonces sesiones en general semanales.
Y bueno, eso durante 2 años. Entonces, claro, en realidad tengo muchos datos y que, bueno, no, no he podido analizar y que más bien yo creo que me permitieron afinar, afinar la planificación de lo que en base a la música y el sonido puede funcionar bien. Porque, bueno, esta propuesta de utilizar la música o los sonidos para concebir actividades no es muy utilizado en educación matemática. Hay ciertos ejemplos, pero eh, todavía hace falta mucho trabajo. Y por eso entonces decidí centrarme en cómo planificar actividades que puedan resultar en la sala de clase. Y bueno, en general entonces estuve filmando con 2 cámaras que fueron facilitadas por el laboratorio al que estoy ligada y con dictáfonos en los grupos de estudiantes. Y bueno, de hecho, metodológicamente eso igual me supuso ciertas dificultades, sobre todo con la primera profesora, porque ella tendía a trabajar con los niños distribuidos en la sala de clase. Y por ejemplo, me costaba más, porque como ella los distribuía en momentos no tan planificados de la sesión, tenía que seguir con la cámara ciertos estudiantes y eso entonces producía una cierta quizás disrupción justamente a su trabajo. A diferencia de la segunda profesora, que tendía a trabajar con los estudiantes en los mismos sitios, donde entonces yo podía ubicar la cámara que enfocaba a los estudiantes anterior a su trabajo. Bueno, eso. Tá certo. Obrigada, Paula. Colegas, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar a oportunidade. Quizás, Vanessa, ¿ahí me escuchan bien? Sim, Sí. Rodolfo. Sí, sí. Sim, passando Ok. Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Paula, por la presentación, una presentación, mi manera de ver, muy profunda, muy interesante para el campo de la educación matemática. Yo creo que de cierta forma innovadora, lo que estás proponiendo, estás haciendo una propuesta de innovación muy interesante. Y como tú misma lo mencionabas, hay cosas que pasan desapercibidas en el aula, hay cosas a las cuales no se le presta atención y me parece que tú vas a estos detalles de una manera muy profunda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me encanta la forma como la dimensión de lo social tú lo estás vinculando en el concepto de aprendizaje tal y como lo estamos considerando en la TEO, porque no estamos hablando de cualquier tipo de interacción social. Ujú. Estás hablando de un tipo de interacción social que está amparado en una práctica de una ética comunitaria y es muy interesante cómo estos vectores que llamamos nosotros de la ética comunitaria, como el compromiso, como la responsabilidad y el cuidado del otro, aparecen ahí en un análisis que a mí me parece muy interesante. Entonces, de mucho cuidado, con un análisis, a mi manera de ver, muy fino, estás involucrando lo social en el aprendizaje. Yo te quisiera preguntar,
después o durante el trabajo, después del trabajo que has estado haciendo, ¿cuál es la reflexión que te queda en relación con, yo digo, la dialéctica entre lo individual y lo social? Lo individual y lo social. Como qué, qué, qué reflexión te suscitó, eh, qué dificultades aparecieron, eh, qué cosas se pudieron trabajar. Venimos de una enseñanza o de actitudes extremadamente individualistas y migrar o transformar a una actividad más de carácter social siempre es difícil. Y tú me parece que ponías muy bien esa relación entre lo individual y lo social, como ahora más Ujú, tranquila, ¿cómo ves tú Ujú, este aspecto? Y finalmente, cuando mencionabas justamente el tema de las interacciones sociales, señalabas, Paula, que las interacciones sociales son vistas en el socioconstructivismo ujú, como un insumo para ujú, para el aprendizaje individual. Claro, ahí hay un tipo de interacción social con el que nosotros, digamos, no concordamos, ¿sí? ujú, Eh, porque allí la interacción social aparece de manera instrumental, ¿no? De manera ujú, instrumental para el aprendizaje, como tú lo decías, individual, ujú, ¿sí? Eh, ujú, eh, no aparece en términos constitutivos, en términos integrantes del aprendizaje. ujú. En la experiencia, ¿qué lograste notar también como en ese contexto, ¿no? Porque nos contabas que trabajaste con 3 estudiantes, pero ¿cómo viste eso, ¿no? En el contexto francés, ¿cómo ves esa experiencia? ¿Fue difícil? En fin, bueno, sería como eso, Paula, y agradecerte, la verdad, muy interesante tu pregunta. ujú. Bueno, muchas gracias. Bueno, con lo que me quedo respecto a la relación dialéctica entre lo individual y lo social, yo creo que, bueno, desde un punto de vista de las condiciones pedagógicas, a mí me parece que la utilización de medios como la música o el sonido serían maneras interesantes para justamente esta conjugación, porque como lo veíamos en el análisis, eh, a mí me parece que estas formas expresivas y singulares que de alguna manera pueden disrumpir en ese colectivo forman parte, o sea, son al mismo tiempo un compromiso con el colectivo y lo organizan al abrir las posibilidades de lo que puede hacer ese colectivo. Eh, bueno, pero sin embargo, yo creo que todavía me quedo, como también lo señalé, con esa pregunta de hasta qué punto, por ejemplo, hasta qué punto eso disruptivo individual va a ser algo que contribuye al marco ético y en qué punto va a ser algo que vaya en contra de eso, porque en los ejemplos que revisé, a mí me parece que son casos donde la disrupción es producida respecto a un marco, digamos, o que yo llamé disciplinar convencional, pero que a mi parecer no atentaban respecto al marco ético. Y en ese sentido también, respecto a lo individual y social, justamente creo que también me surgen, bueno, en realidad esa es una pregunta que vengo arrastrando hace mucho tiempo, respecto a cómo se conjuga esto individual y social en el caso de los profesores, porque eh, por un lado, está este proyecto común que puede surgir en la sala de clases bajo estas condiciones que decíamos, pero por otro lado, los profesores también son representantes de la institución
a la escolar a la que pertenecen. Y claro, y justamente yo creo que no sería sostenible una, su labor en la sala de clases sin una manera de conllevar este posicionamiento. Entonces, lo que yo estoy pensando, reflexionando este último tiempo, es que podría ser interesante entonces considerar esta dimensión para abordar entonces esta relación dialéctica entre lo individual y lo social. Y bueno, otro punto también que quería entonces aprovechar de decir es que, claro, yo pienso que, y lo decía un poco en las conclusiones, que estamos enfrentando cada vez quizás mayores desafíos respecto a cómo pueden darse estas relaciones sociales de carácter ético. Y yo pienso que este tipo de actividades justamente corporales que implican lo sensorial, etcétera, podrían permitir una aproximación ética de distinto orden a la que se produce en relaciones altamente basadas en lo discursivo. Donde, no sé, podríamos pensar que los cuerpos, los tonos, las expresiones faciales, etcétera, también se pueden empezar a relacionar de manera ética y pueden empezar a configurar un marco ético para, por ejemplo, claro, aprender a trabajar con las otras personas. Y, y bueno, y de hecho, claro, como bueno, tú me preguntabas por el marco francés, bueno, volviendo a esta cosa de el marco disciplinar es algo que me abrió muchas dudas porque, bueno, como se vio esta profesora, yo creo que me parecía que en su rol favoreció muchos momentos, evidentemente también con los estudiantes, de aprendizaje colectivo y de labor conjunta. Al mismo tiempo que también, no sé, levantaba mucho la voz a los estudiantes y establecía un marco disciplinar súper cerrado que yo creo que es característico, o al menos en mi experiencia, de las escuelas francesas. O sea, de las primeras observaciones que yo hice en clase estaba muy sorprendida por todos los gritos hacia los estudiantes. Y que luego, bueno, también he sabido que los estudiantes en retrospectiva no lo viven no lo viven de esa manera, o sea, les parece normal. Y bueno, en ese sentido entonces encuentro que también es interesante entonces poder incluir ciertos rasgos sociales, o sea, sociales y culturales porque, bueno, finalmente entonces lo que es el compromiso, el cuidado del otro y la responsabilidad, creo que, claro, no podrían ser cosas que estén universalmente delineadas. Paula, muito obrigada, né? Acho que você traz questões bastante importantes para a gente, especialmente nos tempos que vivemos, sobre essa questão do coletivo, nessa questão de como que, a partir desse estudo da TO, nós podemos olhar para essa possibilidade de uma perspectiva ética mesmo, do ensino e a matemática como um espaço também para essa formação, né? Temos vivido, acho que, desafios aí em diferentes contextos. Eu vou passar para a professora Shirley, que também quer, acho que, fazer alguma consideração, alguma pergunta. Shirley. Boa noite, Paula. Gostaria de parabenizá-la pelo trabalho. Eu, como tenho a formação em física, tenho muito interesse em saber como as crianças trabalham a questão do som e também com a música,
né? Trabalhei com os meus estudantes quer dizer, investigações sobre a música e a física, e a partir do som. Mas eu não trabalhei com crianças, né? Trabalhei mais com adolescentes, mesmo na França, que eu estive aí, fiz meu doutorado aí na França, eu trabalhei também com som, né? Mas há muitos anos, né? No final dos anos 1990 até 2000, e então, aproveitando a sua fala sobre a escola francesa, então eu vou fazer as minhas perguntas em relação à proposta sua ETO, porque, assim, como eu conheço um pouco a escola, mais de adolescentes, mas tive a experiência da escola com meus filhos, né? E creio que ainda a escola francesa ela é muito tradicional, disciplinar, né? Como você falou um pouco. E aí eu gostaria de saber, na sua proposta, como a professora, como você trabalhou com a professora nessa proposta, numa perspectiva muito diferente da educação francesa, né? Com as crianças, como você afirmou, né, de que as crianças são muito, Sasha, muito é, obedientes, e o professor é bastante, eu não diria autoritário, mas ele tem né, uma presença bastante forte em relação às crianças, né? E aí, essa disruptura em relação à TO é que me interessa. Então, como a professora, como você preparou, como aconteceu esse processo da professora, porque eu penso que se a professora não entende essa perspectiva, eu acho que causaria alguns problemas em relação né, à atividade, na forma de labor conjunto. E você disse que ela trabalhou numa perspectiva já muito voltada para o labor conjunto, né? Pelo que você me falou. Então, gostaria de saber isso, e também gostaria de saber, aproveitando, né, pelo que você mostrou nos seus episódios, era assim, um grupo com todos e a professora, né, ali nos seus exemplos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho se aconteceu em pequenos grupos e como foi a interação por conta dessa educação francesa e como houve essa ruptura, né? Eles se manifestarem, fazerem mais barulho, mais, né, na discussão. E se houve realmente assim disputa entre eles, né? Porque assim me interessa saber, porque as crianças elas são mais espontâneas, né? E nesse sentido, então elas disputam mesmo as suas posições. Então isso é muito interessante na perspectiva da TO, que é isso que ela vem trazer, né? A voz dos estudantes, das crianças, e as outras ouvirem, mas também trazer as experiências de cada um. Eu não sei se você entendeu a minha pergunta, mas eu posso ir esclarecendo. Ya, bueno, voy a responder lo que entendí. Primero, Aham. bueno, claro, la verdad es que yo propuse este proyecto de aprendizaje con música y todo eso, que a todo esto yo creo que eso también atrae a profesores que quieren probar cosas nuevas en el aula. Ahora bien, la verdad es que yo creo que los profesores no estaban tan atraídos por estas cosas éticas, y la verdad es que tampoco existió un trabajo en el que se quiso abordar esto como un eje para trabajar. Bueno, lo que me permitió quizás ver de manera más, no sé, o sea, tener otra aproximación a las relaciones éticas que puedan surgir con profesores que no necesariamente tengan la intención de trabajar en ello. Y bueno, en ese contexto, yo le había comentado ya a Luis,
hubo un caso de una profesora que tuvo comportamientos particularmente poco éticos con los estudiantes. Claro, eso, bueno, les gritaba, de alguna manera las humillaba. Y en general yo no veo mucho ese interés, pero bueno, estoy hablando de una experiencia realmente muy restringida, pero bueno, no veo ese interés tanto en la investigación. O sea, veo poco interés en la investigación y poco interés en los profesores de trabajar ese aspecto. Eh, y que bueno, claro, y que me parece que justamente es algo que subraya la importancia de esta aproximación, porque claro, se ve como algo accesorio. Y donde, claro, en realidad las aproximaciones pedagógicas muchas veces buscan más bien el guardar la disciplina. Y bueno, claro, en este caso, en esta sesión, no alcancé todavía a analizar los trabajos en grupo, pero bueno, sin tener unas discusiones con la profesora, ella organizaba la clase digamos, en una gran sintonía respecto a los principios de la teoría de la objetivación, pasaba por cada grupo y bueno, y pasaba que como estos estudiantes son de 7, 8 años, a veces trabajaban juntos y bueno, y otras veces empezaban a trabajar en otras cosas, pero había una aproximación amable de la profesora cuando iba pasando por los grupos. Entonces, claro, justamente para mí este era un ejemplo importante respecto a las discusiones que yo estaba planteando anteriormente, porque tenía ella un resguardo disciplinar bastante marcado, pero al mismo tiempo tenía una cercanía afectiva con los estudiantes de bastante cuidado, yo siento. Y bueno, eso, no sé cuál era la otra pregunta. Se você, as interações em pequenos grupos você ainda não analisou, né? Você falou isso. Todavía no. Aham, não ainda. Aham. O sea, Não, pude observarlo mientras grababa. uhum, Y bueno, claro, en general trabajaban todos los estudiantes, pero bueno, incluso a veces con 3 estudiantes hay uno que se queda un poco al margen. sim. Aham. E esta professora que você fez a observação e a pesquisa, você não teve um tempo de preparação com ela para discutir a TO, ou teve? No, no. Não. O Uhum. sea, claro, yo le entregué a una profesora ciertos principios pedagógicos que Uhum. motivaban este proyecto, donde estaba incluida la dimensión ética. Pero luego el trabajo fue de sesión en sesión. Pero bueno, de hecho, igual yo estoy muy interesada en también saber cómo en general los investigadores trabajan desde la teoría de la objetivación, el aspecto ético, porque hasta ahora yo no he profundizado mucho con las profesoras, aunque se los presento, pero veo que rehuyen Sim. a ese trabajo. Uhum. Não, ok, muito obrigada, né? Então, Gracias. gostaria de continuar, né, vendo seus trabalhos, porque eu tenho muito interesse. Gracias. Obrigada. Bom, colegas, já chegamos aí no nosso tempo, então Ujú. acho que encaminhamos para o final. Agradeço muito a Paula pela fala, pela conferência, né, por ter compartilhado aí conosco um pouco da sua pesquisa. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco
e que nos acompanhem, né, pelo site, pelas redes sociais, pela lista de e-mail, com as notícias das próximas conferências, acompanhando as notícias também do nosso evento, que acontecerá em março, em Pará, né? Será, aí, como diz a professora Bernadette, uma grande oportunidade também de nos confraternizarmos, estarmos juntos aí no próximo ano, presencialmente dessa vez. Bom, então, muito obrigada e boa noite a todos. Ok, felicidades, Gracias, que estén muy bien, muchas gracias, Paula. Felicidades a gracias, Boa todas y a noite a todos. Ok. todos. Parabéns, Paula. gracias. Boa Tchau. noite, obrigada, Paula, parabéns pelo trabalho. Gracias, gracias a todos. Dictadura.